Veremos ahora entonces leucemias agudas y específicamente la clasificación de la OMS. Ya hemos visto la clasificación de la FAB, vimos las características morfológicas y citoquímicas, cómo influyeron en esa clasificación. Entonces ahora vamos a ir agregando otros métodos, otras herramientas que fueron tenidas en cuenta para esta clasificación. Por ejemplo, la citogenética. ¿Cuál es el rol citogenético en una leucemia mieloide aguda? Básicamente reconocer anomalías constitucionales que predisponen a leucemia mieloide aguda, como el síndrome de Down, anemia de Fanconi, enfermedades que seguramente conllevan la aparición de una leucemia aguda, reconocer subtipos de leucemias con diferente pronóstico, los cuales tienen distintos enfoques terapéuticos. Por ejemplo, en el caso de la M3, que tenía una translocación 15-17, que como les había comentado, responden bien al tratamiento con ácido retinoico. Identificar rearreglos cromosómicos específicos asociados a la fusión de genes con el fin de realizar un seguimiento en la enfermedad mínima residual por métodos moleculares, lo cual es muy importante a la hora de definir la remisión completa del paciente. Reconocer leucemias relacionadas a la terapia, sobre todo para utilizando agentes alquilantes o topoisomerasa. En base a esta citogenética, se puede clasificar teniendo en cuenta el pronóstico, que es un dato muy relevante en el diagnóstico de las leucemias y que el paciente y su entorno generalmente lo demanda. Entonces, se clasifican básicamente en tres grupos, uno de bueno, de malo y de pronóstico intermedio. Dentro del grupo de buen pronóstico tenemos la translocación 15-17, la 8-21, la inversión del 16, que si ustedes recuerdan se corresponden la 15-17 con la M3, la 8-21 con la M2, la inversión del 16 con la M4 eosinófila. Dentro de los de mal pronóstico está la delección del 5Q, la delección del 7Q, la inversión del 3, la translocación 9-22, la translocación 11Q23, cariotipos complejos, y dentro del pronóstico intermedio tenemos el más 8 y cariotipos normales, que eran esos casos que yo les decía que eran transformaciones genéticas críticas. Entonces, vamos a enfocarnos en esta clase, por lo menos, básicamente en la M2, que tenía una translocación 8-21, con implicación del Q22-Q22, dando un gen de fusión AML1-ETO, con un marcador de CD13 positivo, CD33 positivo, CD117, mieloperoxidasa positiva. Recuerdan que habíamos visto que estos marcadores eran panmieloides, ¿sí? HLA-DR positivo, CD65 positivo, con una aberración, con una expresión aberrante del CD19 y o del CD56. La expresión de CD19 y CD34 en la leucemia aguda sugiere una translocación 8-21. Recuerden que el CD19 es un marcador linfoide, por eso hablamos de expresión aberrante. Luego tenemos la M3 o la M3 variante, con una translocación 15-17, gen de fusión PML rara, la M3 o M3 variante, pero con la translocación 11-17, dando un gen de fusión PLZF rara y otras leucemias asociadas al rara que lo vamos a ver luego. Luego otro grupo, el de M4 eosinófilo, con la inversión del 16 o translocación 16-16. La M1 con la translocación 9-22, dando el gen de fusión BCR-ADL, con el cromosoma Filadelfia positivo. Entonces, esas tres, en las que nos vamos a enfocar luego, que son las más frecuentes,
la M2 con la translocación 821, Q22, Q22, el gen de fusión AML1-ETO, que es de buen pronóstico, la M3 con la translocación 15-17 con la Q22, Q12, el gen de fusión rara PNL. Recordar que una de las reacciones más adversas y que indicaban una emergencia dentro de la medicina era la coagulación intravascular diseminada, y la otra característica es que pueden responder muy bien al ATRA, al ácido transretinoico. Luego tenemos la M4 eosinófila con inversión del 16 o translocación del 16, en este caso con implicancia del P13Q22, y la formación del gen de fusión CBS-beta MIH1, que también es de buen pronóstico. Entonces, en reconocimiento de la importancia de los eventos genéticos en la clasificación y en la terapia de las leucemias mieloides agudas, la Organización Mundial de la Salud incorpora e interrelaciona morfología con citogenética, eventos moleculares y marcadores inmunológicos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar una clasificación que sea universalmente aplicable y pronósticamente relevante. Entonces, la OMS, que se reúne en el 2008 y luego revisa la clasificación en el 2016, reconoce la importancia de las anormalidades citogenéticas recurrentes en la leucemia mieloide aguda, la displasia multilinaje asociada a leucemia mieloide aguda y de las LMA asociadas a terapias previas. Entonces acá incluye no solamente a las leucemias de novo, sino a las multilinajes a las asociadas a terapia, generalmente radioterapia o quimioterapia. Se subdividen en leucemias linfoblásticas de precursores B y T, que la vamos a ver en la clase siguiente. En la FAP solamente era a través de la morfología y de la citoquímica. Ahora la OMS incorpora la división entre B y T. Se asocia a su equivalente en linfoma linfoblástico, aunque menciona alteraciones citogenéticas recurrentes en las leucemias linfoblásticas agudas, no son formalmente incorporadas en la clasificación como sí en las mieloides agudas. Amplía los subgrupos genéticos de mieloides agudas, amplía el criterio para la identificación de leucemias mieloide agudas de pobre pronóstico con cambios relacionados a la mielodisplasia, introduce los subgrupos genéticos en las leucemias linfoblásticas agudas, criterio más estricto para diagnosticar leucemias agudas en el linaje mixto, que siempre es un problema a la hora del diagnóstico y del tratamiento. Entonces utiliza morfología, inmunofenotipo, citogenética y análisis de mutaciones relacionados a la clínica del paciente como criterios esenciales para la clasificación. Entonces, con todo esto nuevo, ¿qué rol le da la morfología? El examen morfológico de sangre periférica, médula ósea y biopsia ósea continúa siendo el paso inicial y crítico de la evaluación de una leucemia aguda. El criterio diagnóstico es que haya mayor o igual al 20% de blastos, excepto, ¿se acuerdan que les había dicho? Cuando existen anormalidades genéticas recurrentes. La diferenciación de blastos y promonocitos, los monocitos maduros en el diagnóstico de leucemias agudas y las leucemias mielomonocíticas crónicas es importante. Entonces la morfología aquí en esta clasificación, también para identificar los blastos con carácter sucesivo y anomalías citogenéticas recurrentes. Entonces, por ejemplo, podemos ver blastos hipergranulares o hipogranulares con nucleolos y bastones de Auer en la leucemia promielocítica, que son tan características. Entonces acá la morfología es fundamental. Podemos identificar blastos característicos de la 821, que son blastos con núcleos grandes, con volutos, ya lo vamos a ver, con citoplasma con granulaciones.
a veces un solo bastón de agua. También podemos hacer identificación de células no blásticas, sugestiva de subgrupos específicos. Podemos observar eosinófilos anormales con granulación basófila en la inversión 16 o translocación 16-16. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la clasificación de la FAB que veíamos justamente estos eosinófilos que eran eosinófilos pero tenían granulaciones acidosas? La citoquímica, ¿cuál va a ser su rol? Sí, tiene una utilidad cuestionable, pero como dijimos, puede servir en una primera instancia para definir subtipos sin otra caracterización. Le da importancia así para la tinción de hierro, la tinción de Pearls, después cuando vemos anemias refractarias y demás. El inmunofenotipo, establecer el linaje celular de los blastos, si es B, si es T, si es mieloide. Identificar patrones de expresión aberrantes de antígenos, sugestivo de características específicas, categorías específicas. En la leucemia mieloide aguda, la combinación es útil para diferenciar los distintos subtipos. Entonces tenemos paneles, por ejemplo, para ver los precursores hematopoyéticos, el 34, el HLA-DR, el TDT, el CD45. Para estudiar el linaje B, el CD19, 20, 22 o el 79A. Los mieloides, que fueron los que ya estuvimos viendo, 13, 33, 15, mieloperoxidasa, por supuesto, y CD117. Linaje T, el CD2, el 3, el 5 y el 7. La línea megacariblástica, el CD41-61. Y la línea vitroblástica, CD36, CD71, glicoforina A y B. Entonces, con eso podemos nosotros hacer una pequeña ya clasificación y estimación de los grupos en pos del diagnóstico de leucemia mieloide. Además, tener en cuenta que ese patrón inmunofenotípico típico, por ejemplo, puede estar asociado a una alteración citogenética y a una alteración detectada por biología molecular. Cada una de estas, entonces, nos va a sugerir buscar, como les había dicho, alteraciones citogenéticas y biomoleculares. Por ejemplo, MPO positivo, CD13, CD33, CD34, 19 y 56, HLA-DR positivo, me sugiere una translocación 821 y buscaré el gen de fusión RAN X1, RAN X1P. O por ejemplo, mieloperoxidasa positivo, CD13 positivo heterogéneo con CD33 homogéneo y HLA-DR negativo, me sugiere una translocación 15-17 con el gen PML-RAR alfa. En el caso de la inversión del 16, MPO positivo, CD13 positivo, CD33 positivo, el CD2 aberrante, porque es un linfoide positivo, HLA-DR positivo, y me sugieren una inversión 16 o una translocación 16-16 con su respectivo gen de fusión. A su vez, estos se pueden dividir teniendo en cuenta estas alteraciones citogenéticas, inmunofenotípicas y biomoleculares en favorable, intermedio y adverso, el pronóstico. Y bueno, entonces en base a esto, la Organización Mundial de la Salud presenta en el 2016 esta clasificación revisada que la vamos a ver en la clase